Hoy estamos diseñando como estrategias, cuáles han sido la parte jurídica como defensa, la parte legislativa, que es un escenario que tenemos ante la coyuntura del 2012. Quienes tomaron la decisión de golpear el SME, ¿quiénes fueron? Todos los partidos políticos. Fueron todos los partidos políticos, fueron los empresarios, se amarraron con Calderón, incluso hasta hablaron con varios dirigentes sindicales, con la propia iglesia, todo el aparato del Estado, los tres poderes, tanto legislativo, porque en el legislativo, si hubiera interpuesto la controversia constitucional, no hubiera pasado el decreto, porque todos sabemos que Luz y Fuerza se crea a través de una iniciativa de ley por ordenamiento del Congreso de la Unión. Entonces tenemos una perspectiva que es la jurídica, la legislativa, que los días pasados no resuelven. No resuelven, ¿por qué? Porque también tienen intereses un sector del PRI. Hay un sector del PRI que apoya la lucha del SME, pero hay otro sector del PRI que obedece a las políticas privatizadoras y que está sin definición. Y es el que tenemos que apretar los próximos días. La iniciativa ahí está, no está muerta, está viva. Hoy las declaraciones que hace el presidente de la mesa directiva dice, pues ya me cansé de decirle a Cantú que tiene que revisar el propio reglamento, pero además tiene que convocarlos para que puedan consensar tanto órdenes del día como dictámenes. Los dictámenes que hay en la Comisión de Energía no nada más es la iniciativa del SME, hay otras iniciativas que incluso el PRI ha presentado en el tema de tarifas eléctricas y algunas otras, y todas también fueron dictaminadas por Cantú de manera unilateral para desecharlas. Pues ahí desechan las iniciativas del PRI, desechan las iniciativas del SME, pero bueno, entonces no van los del PRI en la votación a estos citatorios porque no fueron convocatorias a una comisión, a una reunión extraordinaria, sino fueron citatorios para que pudieran ventilar y desechar las iniciativas. No fueron. Hay un conflicto ahí que es el que tenemos que aprovechar. El conflicto entre los dos partidos, el PAN y el PRI, que son los que tienen sus intereses porque han venido cogobernando, en estos 10 años el PRI ha venido cogobernando con ellos. Entonces vamos a observar el desenlace porque traerán la presión. ¿Qué presión van a tener en los próximos días ellos? La agenda legislativa. Traen varios temas de la insistencia de Calderón de las reformas estructurales y convocar a un periodo extraordinario. Se han reunido, pero ya se lo van a llevar así a Calderón. Ya entendió el PRI que negociar con los panistas no les van a cumplir. Entonces la estrategia del PRI es, pues sí, vamos a sentarnos a dialogar y se van a ir hasta septiembre. Creo que no van a sacar periodo extraordinario, no hay ningún dictamen en comisiones que permita hacer lo que les pidió Calderón, de un periodo extraordinario. Entonces van a llegar al periodo ordinario de septiembre a varios escenarios. Uno, forzosamente, aunque hubieran rechazado nuestra iniciativa en la comisión, se tendría que discutir en el Pleno. O no la desechan, la van a tener que discutir en el Pleno. Y van a tener que discutir, como lo hemos mandado ya de mensajes, primero hay varios puntos de acuerdo, de exhorto de los congresos locales, principalmente apoyados por el PRI y algunos otros partidos, donde le dicen al Congreso Federal, legislen para la creación de una nueva empresa en la zona central del país. Tenemos una estrategia preparada para abordar a los congresos locales con nuestros compañeros que han venido abordando estos congresos locales. Y la otra es, de todos los elementos que ya existen, los documentos del mismo Congreso y los litigios que llevamos, se tendrá que discutir entonces de cara a la nación si Calderón tiene facultades para modificar una ley, si puede modificar con un acto administrativo una ley, si puede extinguir a empresas públicas, si puede violar los derechos de los trabajadores, que son los nuestros, como un sindicato al servicio del Estado, que mantiene un presupuesto a través del horario público, que ahí se etiqueta el recurso para el contrato colectivo y los salarios de los trabajadores. Si puede Calderón
en el caso de las liquidaciones o su administración, dar liquidaciones por encima de la ley, con sus famosos bonos. ¿De dónde presupuestaron y dónde etiquetaron ese dinero? Se tendrá que discutir en este periodo el inventario de los bienes de luz y fuerza. Es la fecha que no entrega el SAE inventario. ¿Cuánto es el valor de luz y fuerza? Porque para poderla extinguir o liquidar, tienes que tener los costos de lo que vas a pedir a administrar, y con esos, con el valor de esta empresa, tienes que ver todas las obligaciones que tienes con terceros. ¿Y quiénes son los terceros? También somos terceros nosotros. Y mientras exista entonces, porque el propio decreto Luz y Fuerza del Centro tiene personalidad jurídica, y mientras estemos compañeros que no nos hayamos liquidado, Luz y Fuerza del Centro no se puede liquidar. Y eso es muy claro porque hay un escenario que vivimos ya, o vivieron los jubilados. En 1974, cuando ponen en liquidación a Luz y Fuerza del Centro, duraron 20 años el proceso de liquidación. La materia de trabajo subsiste, el contrato no tuvo problemas, el presupuesto fue federal porque ya era una empresa mayoritaria del Estado con un 80% y que daban 20% de acciones que las empresas privadas se les pudieran liquidar. Y entonces hoy pasa lo mismo. ¿Cómo vas a liquidar si están trabajadores? Hay litigios, hay demandas de proveedores, de liquidados que demandaron su reinstalación, de compañeros que no hemos optado por renunciar a nuestro derecho al trabajo. El contrato colectivo, dice los abogados, está sub iudice. Y la discusión que se dará en el Congreso si con la acción de Calderón mejoró el servicio en la zona centro del país. Hoy hay un documento que es una joya que hacen los mismos de la CFE, dice, pues está complejo porque el 70% de las instalaciones de luz y fuerza ya son obsoletas. Entonces, ¿cómo mejorar el servicio? Dice, con unas instalaciones de esta naturaleza, hoy piden más dinero para hacer el reemplazo de todo el equipo. Entonces, ¿cuál fue el beneficio para la sociedad en mejorar el servicio? No hubo. ¿Cuál fue el beneficio para los usuarios en el tema de las tarifas? Tampoco lo hubo. Y hoy vemos una sociedad donde los reclamos a través de los medios empiezan a salir, el recibo de luz que te llega sin la toma de lectura, la lectura estimada, y de manera autoritaria hay cortes masivos en zonas para poder intimidar, y llegan las camionetas con patrullas del Estado de México o del Distrito Federal o del propio Ejército. Pero fue un engaño, que eso es lo que se tendrá que discutir los próximos días. Y nosotros tenemos que armar una planeación estratégica a lo interno del sindicato. ¿Qué es lo que tenemos de perspectiva nosotros de inmediato? Primero tenemos que resolver que se nos entregue la toma de nota de los 26 miembros del Comité Central y comisiones autónomas. Por eso montaron a Alejandro Muñoz y a Jorge Sánchez. Los montan en un escenario para decir son grupos muy grandes de oposición y que están peleando la disputa del sindicato. Hoy en la marcha que hizo Morongas, Muñoz, hacemos un comparativo, había 100 gente, 120 gente, pero lo montaron en todos los medios, Milenio, hasta el programa de Carmen Aristegui, lo metieron en todos, para hacerle sentir a la sociedad que es un grupo así, muy opositor, pero que lo refiere muy bien son la jornada, son exmiembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. O sea, ya no pertenecen a nosotros, compañeros. Traicionaron al sindicato, lograron irse, ya están allá, pues allá que les resuelva Calderón, pero Calderón ya se va a acompañar. Nosotros nos vamos a quedar, Calderón se va a ir, y nosotros tenemos una perspectiva de ganar, porque estamos luchando. Los que no luchan no tienen derecho a nada, compañeros. Y los que estamos luchando tenemos derecho a ganar. Tenemos derecho a ganar. Hay casos sí muy difíciles, muy crueles, dices, complejos, pero ¿cómo hacerle caso a un Morones de esta época? Morongas, digo, de esta época, cuando él dice, nos engañó el presidente, nos engañaron los secretarios de Estado,
Nos ofrecieron que nos iban a reinstalar, nos ofrecieron que nos iban a dar empresas contratistas, nos iban a dar contratos, nos iban a dar terrenos, nos ofrecieron reinserción laboral en otras dependencias públicas, pero sí llevaron de la mano a los trabajadores para que renunciaran voluntariamente a su derecho al trabajo. Eso es traición, compañero. Aquí a ninguno les hemos dicho liquídate, porque además hoy defendemos no nada más la institución, sino esta gran lucha de los trabajadores desde 1914 a la fecha. Y eso es muy importante señalarlo. Hace unos momentos tuve una entrevista con un jubilado y me dice, vengo a pedirte tu opinión. Tengo mi hijo que tiene 22 años de servicio, le detectaron cáncer terminal, se quiere liquidar. Dice, pero yo quería platicar contigo, ¿qué me decías? Le digo, no te puedo liquidar. Le digo, el tema de la enfermedad es una cosa, pero ya aguantó y el patrimonio de familia va a quedar garantizado, pero además se ha mantenido firme. Dice, yo ya le dije que no se liquide, le voy a llevar estas palabras. Digo, aquí le podemos ayudar en lo que más podamos, si se requiere atención médica, si hay que hacer esto, si hay que hacer lo otro, lo que sea, compañero, para que no se liquide. Dice, no se va a liquidar, yo te doy la garantía. Y eso habla entonces de los que nos hemos quedado hasta esta altura, por más que nos ofrezcan, no nos vamos a ir a liquidar ni a renunciar a nuestro derecho al trabajo, compañeras y compañeros. Esto es muy claro. Hoy en el Congreso tendrán que demostrar todo esto. Y hoy en la coyuntura, en la perspectiva que tenemos, no vamos solos. Hoy estamos trabajando con una serie de organizaciones que permiten incidir en este tiempo que va a ser valiosísimo. Entonces la estrategia es el tema de la toma de nota. Hoy en su marcha, por más publicidad que le hicieron, no convocaron más que 120 gentes, y la mayoría eran de policías preventivos, porque anunciaban que iban a tener unos 3,000 gentes, iban a cerrar Reforma de los 2 carriles. No les ayudó ni para cerrar la entrada al Auditorio Nacional, y otra parte era de nosotros, ¿no? Y entonces no les funcionó. Jorge Sánchez en esa lógica que van a hacer plantones, la Secretaría del Trabajo está en la disyuntiva. Entonces el Secretario del Trabajo está en la disyuntiva de ¿qué va a hacer con la toma de nota? Cuando por un lado la Corte le dijo, tú no tienes facultades de negar la toma de nota a una mesa directiva de un sindicato. Podrás revisar los documentos, pero no la puedes negar. Entonces está esta disyuntiva y luego está la otra que él tiene de ser candidato a la presidencia de la República, ¿no? Regularmente los que son candidatos a la presidencia de la República los ponen en una secretaría donde tienen poder. El de Hacienda, por ejemplo, pues da lana, ¿no? La energía trae negocios con empresarios, el de Economía que maneja todos los programas y los negocios, y esos son los que proyectan para ir a la presidencia, lo meten a la Secretaría del Trabajo. Dice, pues te parece los perros de allá de mi rancho, en las fiestas los tienen amarrados y en los pleitos los sueltan, cabrón. Pues sí, porque así está. Pleito que sale y órale, contra Krill, contra los senadores, contra los diputados, contra todos. Y ya cuando está la fiesta de que a ver quiénes van a ser los candidatos, ahí lo tienen amarrado. Pues esa es lo que es la perspectiva, y entonces nosotros tenemos que acumular con otros sectores que están viviendo las mismas consecuencias de esta política antilaboral, no nada más del gobierno federal, de gobiernos locales. Hoy la gran participación y presencia de dirigentes en la asamblea del día jueves nos permite incidir y decir hasta con nuestros propios vecinos de aquí enfrente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, el que estaba anteriormente no quiso ayudar, se habló con él varias veces, incluso al final declaró en contra de nosotros. Hoy se fue, llega otro dirigente, Juan Ayala, que dice, sentémonos, vamos a ver cómo construimos, pero no van a estar solos, les vamos a ayudar.
los mineros que firmamos un pacto minero electricista para hacer un frente nacional, trae sus frutos. Otras centrales, el lunes estuve en Michoacán con los maestros, también allá traen el tema de darles la pelea, por ejemplo, en el tema de la OPN. Michoacán es un escenario. ¿Por qué se oponen los partidos políticos a que hagamos una organización política nacional? Porque los sindicatos estamos organizados, porque tenemos perspectiva y porque podemos disputarles el poder. Por eso el capital busca acabar con los sindicatos. Por eso construyen ONGs en todo el mundo para que hagan la labor de los sindicatos. Y entonces en Michoacán, el escenario de la OPN que se está discutiendo allá, el movimiento social, y dicen, podemos poner un candidato para la gobernatura. Y el candidato puede ser de la sección 18, el secretario general. Y como el PRD allá tiene problemas con su candidato, que es Silvano Orioles, que es de los Chuchos, además muy pegados con el PAN, en algunos municipios van en alianza al PRD-PAN. Y entonces una base social importante son los maestros de Michoacán. Pues traen como 70,000 maestros en todo el estado. Y el lunes que fui, platicamos fuerte sobre este tema, sale una declaración del PRD que dice, pues ya cuando los dirigentes quieren ser gobernadores, dice, ya es otra cosa. Les preocupa. Y dice, la sección 18 lo que tiene que hacer es apoyar mi candidatura. Les preocupa entonces que empecemos a organizarnos como lo estamos haciendo con la OPN, incluso con Andrés Manuel López Obrador, que tiene una plática, dice, ¿para qué haces una OPN si aquí ya estamos nosotros? Y ellos van a convertir el movimiento Morena con el esqueleto del PT y Convergencia para hacer un partido. Y entonces los trabajadores no podemos organizarnos nosotros y democratizar a nuestra gente y a la mayor parte de la gente del país con la experiencia de lucha del sindicato y poder llegar en el escenario del año que viene con un movimiento y una organización importante acumulando con otras fuerzas políticas y sociales que dicen, ya estamos hasta la madre de esta política. Oye, compañeros, en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, organizando a los pobladores que sufren el abuso autoritario de los contratistas de la CFE, que el día que quieren llegan y les cortan su luz, desde los fusibles les cortan, los dejan sin luz, 2, 3 semanas obligándolos a pagar, y hoy ya están los linieros y los compas de agencias, están desde el lunes allá en la Sierra de Guerrero, ya les enseñaron a subirse a los postes, ya les enseñaron a reponer los fusibles, ya les están explicando, dice, qué bueno, con esta capacitación no dejamos que entren ya los de la CFE, ni va a ser necesario, porque vamos a poder hacer la chamba. Y así le estamos haciendo en varias regiones, compañeros. Entonces la perspectiva que tenemos, que somos más los pobres, a pesar de que los medios de comunicación estén a su favor, hay más gente que está sufriendo las consecuencias de la política antilaboral. Chequen hoy mismo en la jornada, 200 trabajadores despedidos de una empresa de zapatos en Tlaxcala, les cerraron la fábrica, les dice pasen a cobrar su liquidación, y si quieren trabajar en la maquila de zapatos, lo van a tener que hacer en sus casas, pero ya no tendrán derecho a salario ni a prestaciones, sino simplemente les pagaremos la maquila. Pues esa es la política hoy, como vieron al gobierno muy valiente, agrediendo a un sindicato como el SME, que dijeron no va a pasar nada, todo va a estar tranquilo. Dice, pues ya el ejemplo lo puso el gobierno, y los empresarios con ese ejemplo quieren imponer en todo el país las mismas prácticas autoritarias y fascistas. Es el mismo fascismo de 1936, porque ahí empezaron a armar los guardias rojas para golpear a trabajadores. Llegaban por todos lados y a golpearlos, y era el encargado Morones de hacer toda esa práctica al servicio de los empresarios y de los gobiernos, ¿no? Más que nada los empresarios. Esos son los intereses. Hoy hay igual grupos de esquiroles de la CTM que están metidos en nuestra zona, pero se van a alargar, se van a tener que salir, compañeros. Hay una coyuntura donde tenemos que hacer que las leyes se respeten en este país. Las leyes ya están ahí. Tenemos que hacerlo, pero tendrá que ser en una coyuntura
de lo que resta del año y el año que viene, que nos permita meter a estos que tomaron la decisión de agredirnos a que solucionen el conflicto. También la CTL está metido en Cananea, peleándoles la titularidad del contrato colectivo cuando la huelga, que tiene desde hace más de 4 años, sigue en litigio, está sub judice. Sin embargo, los CTListas en esa lógica, muy echados para adelante porque tienen el respaldo del PAN, y el PAN para ellos el mejor sindicato es el que no existe, y después entonces dice, como va a llegar el PRI en el año que viene, pues más a sus anchas, pero quién sabe, la moneda va a estar así en el aire, y donde vamos a tener que ver cuál es el PRI que van a candidatear. Si el PRI, con un proyecto que establece la Constitución que ellos mismos crearon, de ese proyecto que establece la Constitución, el derecho a las garantías individuales que establece el artículo 1 de la Constitución, del derecho a la educación pública que establece el artículo 3, que nadie te pueda quitar tus pertenencias ni lo que tienes si no es a través de un debido proceso, que tú puedas trabajar en lo que a ti te satisfaga, que puedas tener el derecho de los recursos naturales. Hoy vemos con desgracia las declaraciones, por ejemplo, que vimos de cómo están intimidando al obispo Raúl Vera, porque ha venido denunciando todas las violaciones sistemáticas a los trabajadores en el sector de la minería, y como dice hoy en la declaración, es increíble que este gobierno lo esté subsidiando a los empresarios, la mayor parte extranjeros, que no paguen impuestos, que paguen una miseria y todavía estén explotando a los trabajadores. Eso es lo que les duele a los capitalistas y a estos gobiernos. Entonces veremos cuál es el PRI que van a candidatear al 2012. Si es el PRI de recuperar la Constitución, el petróleo, la electricidad, el gas, nuestros recursos naturales, o es el PRI de los proyectos neoliberales que han venido impulsando desde la época de Salinas. Y ahí sí tenemos que nosotros jugar un papel muy importante en la toma de decisiones, compañeros, porque no nos vamos a enganchar en una campaña mediática que digan los medios desde este momento es increíble. Mi señor Carmen Aristegui, ayer lo escuché, que un medio que muchos escuchamos, una encuesta que si en este momento se hace la elección, aunque se junte el PRD con el PAN, va a ganar el PRI, sin que haya elección. ¿Cómo preparando a la sociedad? Dice, bueno, ¿para qué hay elecciones y ya va a ganar? O sea, ¿cómo empiezan a manipular desde este momento de la elección del Estado de México, que era un escenario, dices, era todo un laboratorio, y todas las encuestas, todas ganadas por un porcentaje altísimo, y cuando ves el padrón de los 10 millones con derecho a voto en el Estado de México, que no votaron ni 4 millones. Y entonces dices, esa sociedad está hasta como dijo Javier Sicilia, hasta la madre de que haya una campaña así mediática, y cuando la gente esté con sus muebles ahí echados a perder por todas las inundaciones que hubo en esos días, porque ya no nada más es la impericia de las compañías contratistas, porque también se volvió a quedar sin luz el redondeo de las aguas negras, y se represó el agua y para afuera. Si me dijeron, fue una lluvia típica. El año pasado fue el efecto del Niño, hoy es una lluvia típica, y luego la basura que echan los vecinos. Cuando saben perfectamente que son ellos los responsables. Y entonces hay una sociedad que dice, ¿con qué te vas a legitimar? ¿Con un 25% del padrón nacional? Y esa es la parte que también en la perspectiva del movimiento del sindicato tenemos que mantenernos juntos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos mantenemos juntos con las demás fuerzas que decimos, pues si hay candidatos ya desde un año van a estar candidateándose, y quién va a resolver entonces los problemas que en este momento tenemos los mexicanos? ¿Quién va a hacer que el Poder Judicial restablezca la legalidad del Estado de Derecho en el país? O entonces ya sí va a ser de que quieran imponer su ley a partir de legitimarse, como diciendo, pues ya los ciudadanos nos dieron el voto, aunque sea muy poquito, y entonces se sientan con derecho a querer modificar las leyes y la Constitución y todo. Porque así lo vimos cómo sale la elección del 3 de julio, gana el PRI, y el otro día el presidente del PRI dice,
vamos ahora sí a hacer las reformas estructurales. Oye, no te dieron el voto para que hagas y deshagas y hagas lo que quieren los empresarios y los capitalistas. Te dieron el voto porque están hasta la madre del pan. Y te lo dieron para que recompongan las cosas en el país. Esos escenarios son los que tenemos de perspectivas de cómo construir. Por eso es muy importante en este momento cerrar filas todos, sí abrir la discusión de temas, sí planificar las propias actividades, qué es lo que vamos a hacer en el Zócalo, qué perspectiva tenemos, en qué coyuntura, para qué el Zócalo en los próximos días, cómo reforzamos, cómo hacemos otro tipo de prácticas como esta, que nos permita concientizar a la mayoría de los compañeros, que nos permita concientizar a los trabajadores en la resistencia, concientizar a los jubilados en la resistencia, a nuestras propias familias en la resistencia, y que permita que toda esta gama de compañeros que concluimos en la resistencia con otros sectores podamos estar en el escenario que nos permita resolver este conflicto.